¿por qué un escritor tan talentoso tiene tan poco reconocimiento? Fue también algo que a mí, al conocer la obra de Fante hace un par de décadas, me llamó la atención. Entonces, yo digo que es un milagro este libro porque ni Frank sabe hablar español y yo no sé hablar inglés. Entonces, fue muy divertido, la verdad. Cada lunes nos reuníamos por Zoom. Él está en Inglaterra, su editor está en Washington. Entonces nos reuníamos y se armó una especie de taller de novela gráfica, donde discutíamos cada detalle de las imágenes. Pero resulta que acá en este libro de Fante no era solamente un obsesivo como yo, sino éramos 3 obsesivos, ¿no? Frank, su editor, Tony y yo. Entonces podíamos estarnos 2 o 3 semanas discutiendo qué modelo de máquina de escribir era la que usaba John Fante en un punto de la historia. Eso más, pues obviamente la cuestión narrativa, ¿no? Finalmente la relación que se dio con el guionista, pues fue mucho como la que se da en una película entre un guionista y un realizador, ¿no? Entonces, pues sí, Frank escribió el guión y yo resulté ser el director, ¿no? del guión de Frank. El infierno de Fante es precisamente la historia del infierno de los Fante. El infierno de John, de ser un escritor con un talento extraordinario, que por muchas razones nunca llega a obtener el reconocimiento que él sabía que se merecía. Y el infierno de Joyce Fante, su esposa, de tener que soportar a un personaje tan difícil que viene cargando una serie de demonios y fantasmas de su familia, de su pasado, de su infancia, que también la violenta a ella, pero ella está enamorada, y ella lo dice, no del hombre, sino del escritor. Y ella se preguntaba por qué un escritor con tanta capacidad, con tanta genialidad, es una persona con todos estos vicios. John Fante fue un escritor norteamericano. Siempre mencionó él que era hijo de un albañil italiano. Su padre y su abuelo llegan a Estados Unidos y se establecen en Estados Unidos. Y aunque John Fante ya nace en Estados Unidos, siempre estuvo muy consciente de su identidad como migrante, como hijo de migrantes en su caso, pero finalmente como inmigrante. Y eso fue muy importante en su obra. Siempre su personaje de todas las novelas era él mismo finalmente, con muchos contextos, con muchas historias, pero finalmente era siempre su mismo personaje. Y siempre con la idea de escribir un gran libro, una gran novela norteamericana, entendiendo norteamericano con toda esta historia de migrantes, que finalmente Estados Unidos es eso, es un país de migrantes. Porque es una historia que narra casi 100 años. Comienza desde fines del siglo XIX, a principios del siglo XX, con la llegada del abuelo de John Fante a Estados Unidos. Y a partir de ahí, pues toda la historia del siglo, ¿no? Los años 30, que es cuando nace John Fante, con la depresión en Estados Unidos, con todo buena parte de la historia viene también la historia de la represión por parte de los Estados Unidos a los migrantes. El Ku Klux Klan también hacía actos de protesta en contra de migrantes italianos, y todo esto lo vivió John Fante de niño. Pero pues es toda la historia, del siglo XX, y era una historia muy atractiva para contar. Hola, ¿qué tal? Soy el Molero Hernández y los quiero invitar a que conozcan El infierno de Fante, una novela gráfica escrita por Frank Spotnitz y realizada, dibujada por su servidor José Hernández. Es una novela sobre el infierno de 2 personajes, el escritor norteamericano John Fante y su esposa Joyce, quien le ayudó a lograr ser el gran escritor que no tuvo el reconocimiento en vida que merecía, pero que después se convirtió en un escritor de culto y en el creador del realismo sucio en la literatura de los Estados Unidos.